Bueno, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo con otro artista, otro ilustrador que traigo aquí al canal y no es nada más ni nada menos que Alejandro Flores K33 desde México. Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas, buenas, Dani. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todo por allá por España? Pues bastante bien, ahora con el calorcito que empezamos el verano, no sé qué Sí, tal hará por tu tierra. pues aquí en México ahorita estamos, digamos, en temporada de lluvias. Entonces, hay días que hace calor, otros días que cae un tormentón. Por ejemplo, apenas vi que allá en España empezó a granizar muy feo no sé si Madrid o en qué ciudad. Bueno, sí, Y pues, son las típicas tormentas que, bueno, en todo en general. Yo que estoy muy cerquita de Madrid, pues eso, es una nube que si te pilla te empapa, pero por regla general hacen bastante calor. sí, digo, aquí últimamente, como te comento, estamos con esto constantemente. Entre mayo, junio y julio son los meses de lluvia. Y digo, está bien porque actualmente en México no sé si sabías que hay una sequía por falta de lluvia del año pasado. Entonces, pues está bien que llueva, ¿no? Pero sí, a veces trae estragos las tormentas tan fuertes que caen. Pero Ujú. sí, así Bueno, estamos. pero yo creo que la gente que ha abierto este vídeo no quiere oírnos hablar del tiempo, quiere ver qué es lo que haces. Así que cuéntanos un poco a qué te dedicas y eso, qué es lo que haces. Bueno, yo actualmente, como tal, soy estudiante aún, sigo estudiando la escuela. Voy a entrar a lo que se conoce aquí en México como bachillerato, pero mi otra fachada o mi otra cara es ser artista. Bueno, sí, un intento de ilustrador. No llevo como una formación académica en lo que es la ilustración, sino que aprendiendo de manera autodidacta con cursos de internet, videos de YouTube, cosas que leo y consejos que me dan otros amigos que también se dedican un poco a todo esto el tema de las redes, de la ilustración, del arte en general. Y bueno, actualmente yo no trabajo para, para nadie, sino digamos, voy empezando, apenas estoy empezando a meterme de lleno en lo que es el tema de la ilustración y por lo mismo de que sigo estudiando, la escuela me consume a veces un poco de tiempo y pues se podría decir que lo uso como un hobby, pero me lo tomo un poco más en serio. Me he estado tomando un poco más la ilustración, el, el, el ser un poco, intentar ser artista un poco más en serio. Antes era como un hobby, algo que me gustaba. El dibujar siempre ha sido algo que me gusta, pero antes siempre era eh, algo más de mí y actualmente lo considero una parte muy importante de mi vida y que siento que a futuro me puede generar o a corto o largo plazo algún ingreso o ayudarme a dedicarme a esto en cierta forma. Claro, o sea, estás en ese punto que vas a empezar también a dirigir tu formación académica hacia el mundo de la ilustración, pero que ya tienes un pequeño bagaje previo, autodidacta, que ahora mismo con Internet y las nuevas tecnologías, pues vamos, para ser autodidacta, ya lo veremos un poquito más adelante, haces unas ilustraciones que se pueden considerar ya hasta el punto de que pueden ser profesionales. Por eso estás aquí. O sea, yo creo, sinceramente, que eres un talento emergente y bueno, o sea, aunque lleves poco tiempo y todavía te quede bastante por aprender, lo que haces actualmente está muy bien. Sí, de hecho, bueno, yo a veces sí considero que ciertas cosas podrían pasar por trabajo profesional, pero no lo sé, no es miedo, sino más bien es el hecho de que hay muchas personas que veo que hacen cosas de mi edad o así personas que hacen cosas muy buenas. Entonces, es todo eso de la competencia, de que hay tantos artistas muy buenos y que tú mismo te preguntas, como, ¿por qué me contratarían a mí? ¿Sí? Yo con mi trabajo lo que intento es, demostrar que aún teniendo pocos materiales o pocas cosas puedes hacer grandes cosas y la otra es pues intentar seguir aprendiendo, porque como yo te lo comento, recién me inicio, digamos, de manera más formal o profesional en lo que es el tema de ilustración. Entonces hay cosas que aún no domino totalmente o me cuesta un poco más de trabajo y yo no me considero personalmente alguien
profesional ni alguien muy experimentado, y de verdad agradezco que digas eso de mi trabajo. Eso me motiva a seguir creando todas las ilustraciones que subo a redes sociales. Pero pues es más que nada eso, el estar aprendiendo y más que nada saberte diferenciar de otras personas para que convenzas a otros de que compren tu trabajo, o de que simplemente estén ahí pendientes de lo que tú haces, vaya. Claro, es que es muy importante el aspecto diferencial, tú mismo lo has dicho. Eh, hay un vídeo que hiciste no hace mucho, que lo dejaré, si te parece, abajo en la descripción, que además está muy bien porque denota que en tu trabajo hay bastante humildad y además puede servir de inspiración a otra gente que quiera hacer lo mismo. Ese vídeo le hiciste en una versión Draw My Life, pero cuéntanos un poco, para que sirva de avanzadilla y la gente se meta a verlo, ¿qué querías contar en ese vídeo o qué querías hacer con ese vídeo? Bueno, ese video, como tú lo mencionas, se llama, bueno, no sé si lo mencionaste, pero el video se llama Mi historia en el dibujo. Y como tú lo mencionabas, por medio de un Draw My Life, cuento un poco de cómo ha sido mi travesía a lo largo de mi vida, o cómo es que en mi vida ha influido el dibujo, y cómo es que he llegado un poco a hacer lo que hago actualmente. Bueno, ese video originalmente fue creado porque yo llegué a Instagram a los 300 seguidores. Digo, actualmente tengo 300 y pico más. No son muchos seguidores realmente. Tú ves cuentas de 1000, 5000, 10,000, y esas se consideran pequeñas. Entonces, 300 seguidores realmente no es demasiado. Pero yo lo hice porque hubo un tiempo en el que yo, cuando creé mi cuenta de dibujos en Instagram para empezar a subir mis ilustraciones y así, llegó un momento en el que me quedé estancado en 260 seguidores. Entonces, el llegar a 300 era como una meta para mí. Entonces, fue una especie de, cuando llegue a 300 seguidores, voy a hacer un Draw My Life contando sobre mí, sobre qué es lo que, cómo es que yo he llegado a hacer lo que hago actualmente. Y pues básicamente así fue como nació la idea del video. Y lo que yo quería transmitir, que fue lo que tú me preguntaste con ese video, es lo que te comentaba antes, de que muchas veces tenemos no muchos materiales o no muchos recursos, pero igualmente podemos crear cosas, pues que puedan pasar por, digamos, profesionales, o cosas que ya se hacen con otro tipo de materiales, o con personas que normalmente ya son consideradas profesionales en lo que hacen. Y es que, por ejemplo, en ese video yo mencionaba que yo no tenía dinero para comprar una tableta gráfica, ¿sí? Entonces yo empecé dibujando, y lo menciono también en el video, con mouse. A digital yo empecé dibujando con mouse, y al principio me costaba mucho trabajo, pero después me fui acostumbrando, y con varias comisiones que hice y otros trabajos externos al mundo de la ilustración, fui que junté dinero para finalmente comprar mi primera tableta gráfica, que tampoco, te lo digo actualmente, es de las más caras. O sea, es de las más baratas que encontré en el mercado, y es con la que actualmente sigo trabajando, y no planeo cambiarla en un buen rato. Entonces, lo que yo busqué primero con el Draw My Life era una forma, primero de nada, de ver todo lo que yo había hecho antes y todo lo que yo podía hacer, ¿sí? El hecho también de hacer, por ejemplo, un video para mí es como demostrarme a mí mismo, o probarme a mí mismo de que yo puedo hacer cosas que estén a la altura de otras personas que a lo mejor tengan o más recursos, o más conocimiento, o más tiempo en esto. No es tanto por querer ganarles o por querer competir, sino por querer demostrarme a mí y a los demás que todos podemos hacer grandes cosas con las cosas que tengamos. ¿Sí? Que a veces no es necesario una supercomputadora, o tener una escuela, o estar en una escuela muy cara, o, ¿sabes? Sino con todo lo que tengas a la mano, ingeniártelas para poder salir adelante, y sobre todo hacer lo que te gusta. De hecho, hay una frase muy, bueno, no es una frase como tal, sino hay algo que dicen de que muchas veces una limitante te hace más creativo, porque cuando tú quieres hacer algo, pero no tienes los medios en ese momento para llegar a hacerlo, buscas o te ingenias los medios para llegar a ello. Es, por ejemplo, si tú quieres, no sé, una banana, pero tú no tienes un árbol de bananas, y en tu país no venden bananas, pues tú te vas a ingeniar la manera en cómo irte a otro país o exportar la banana. Entonces vas a desarrollar la creatividad
en ese ejercicio, ¿sí? Que es algo que muchas veces las personas dicen, es que tengo un bloqueo creativo, es que a veces no sé qué hacer, o me bloqueo muy fácilmente, o ya tengo todo, ya no sé qué hacer. Entonces, muchas veces es bueno el ejercicio de ponerte limitantes en lo que vayas a hacer para poder ingeniar una idea y salir un poco de los bloqueos creativos y todo eso. Entonces, bueno, en resumen, lo que quería transmitir con el video era lo que te comentaba, de demostrar primero demostrarme a mí mismo que podía hacer grandes cosas y en segunda, inspirar a los demás para que ellos también sintieran o sepan que pueden hacer cosas grandes sin necesidad de tener mucho material o grandes recursos económicos. Sí, sí. Pues está muy bien que, pues eso, que el mensaje que transmites para que al final, si uno tiene ganas y uno tiene un poquito de talento, puede hacer grandes cosas y buscarse un poquito también la vida para poder, o sea, si no tiene un medio, pues conseguir otro y así. Yo, sinceramente, me pillé una tableta gráfica hace 10 años que me da un poco palo contante esto, pero la he utilizado 4 ratos. O sea, al final acabo siempre ilustrando también con mouse y con, o sea, a mano y luego pasando los dibujos con el escáner y fuera. ¿Sabes? Que al final es como mejor se apañe uno, como decimos por aquí. Sí, claro, con lo que uno se sienta más cómodo. Y ahora que lo comentas, yo hacía lo mismo al principio, cuando ni siquiera tenía, ni siquiera, bueno, a mí inicialmente me daba miedo iniciar a dibujar con mouse, porque todos decían que era muy complicado, entonces a mí me espantaba mucho eso. Y afortunadamente yo tenía una impresora que también es escáner, y pues escaneé por ahí algunos dibujos que hacía tradicional y después los coloreaba a digital, que era un poco más fácil que hacer el dibujo desde cero. Pero un día eh, me cansé de eso y dije, y me autoimpuse un reto. Dije, yo quiero también aprender a dibujar con mouse en digital. Entonces dije, no importa cómo salga, las veces que sea necesario, voy a hacer 1000 bocetos con el mouse a digital hasta que se me suelte la mano. Y no sé si fue coincidencia o qué pasó, que el primer dibujo que hice totalmente a digital es actualmente el dibujo que tiene más alcance y likes de mi cuenta. Entonces, no sé. Bueno, es un dibujo de Tulio Triviño de 31 minutos y fue el primer dibujo que yo hice totalmente a digital con mouse. Entonces, yo en aquel momento estaba muy nervioso porque no sabía realmente qué tal iba a salir o mi pulso qué tan bueno iba a ser para utilizar el mouse. Y te digo, es muy curioso que actualmente es si no es que el dibujo más visto o más likeado de mi cuenta es de los más. Y es de los que, no sé, estaban en una fase experimental. Digo, fue cuando Pero empecé. bro, te voy a dar un pequeño consejo porque con el tema de las redes sociales yo ya llevo muchos años trabajando y demás. Y lo primero es que no hay que obsesionarse con eso, ¿sabes? O sea, la creación de contenido en busca de una repercusión en likes, en visitas y demás, suele siempre salir mal. O sea, hay que hacer contenido porque uno le apetezca, porque disfrute haciendo lo que hace y luego ya lo demás es secundario, que obviamente a todos nos gusta que algo tenga mucha repercusión, etcétera, etcétera. Pero muchas veces, por mucho que pongamos de nuestra voluntad, no van, no se sabe por qué, pero las publicaciones no van a tener la repercusión que nosotros pretendamos. A lo mejor puede ser el caso de este vídeo, que le ven 3 personas o le ven 500 o 2000, da igual, pero hombre, no da igual, que yo preferiría que lo vieran 2000, pero que no hay que hacer las cosas con la finalidad de eso, sino porque te sale, por así decirlo, del corazón o sea, en primera instancia, y luego porque si lo ven 3 personas, esas 3 personas ya son personas que te llevas para ti y son personas que te están conociendo, que no conocías antes y que les estás haciendo su vida un poquito más bonita, que al final eso es mucho más importante que tener un montón de números vacíos que no sabes si hay personas o hay bots detrás, que luego pues el tema de los bots es un jaleo y te puede arruinar toda la experiencia que es, pues eso, conocer a gente interesante como yo ahora te estoy conociendo a ti en el tema de las redes sociales, que al final es eso, ¿no? O sea,
es mucho mejor todo lo que los conocimientos que vamos adquiriendo, las personas que vamos conociendo, las experiencias que vamos sumando a nuestra pequeña hoja de ruta que es la vida, que andar siempre obsesionado con números, 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 que al final, eso ya te digo que es muchas veces contraproducente. O sea, yo al principio empecé así también. También llevo como 3 o 4 años y he conseguido en mi página de Instagram 2000 y pico visitas, o sea, seguidores, pero que eso es poquísimo, o sea, comparado con otras cuentas es poquísimo. Y al final también, si quieres un poco pillarle el truco a las redes sociales, tienes que tener en cuenta que cada red social tiene su mod. Eso significa que hoy puede guiarse por un aspecto y mañana puede guiarse por otro aspecto. Y en el caso concreto de Instagram, ahora está premiando muchísimo más a los influencers que a los creadores de contenido. En tu caso, tú eres creador de contenido y pudiste ver en un momento dado cómo una publicación a lo mejor se visualizaba más, pero porque a Instagram le dio por ahí, o sea, no era problema tuyo tampoco, y al día siguiente una publicación igual de buena se visualizaba menos. Por eso te digo que no vale la pena, o sea, las métricas y tal, bueno, es interesante verlas, pero desde un punto de vista más que nada analítico y decir, oye, pues igual le puedo pillar el truco por aquí, por allá, pero en tu caso, que tú eres artista y creador de contenido, si un día tienes una publicación de 500 likes, genial. Que otro día tienes una publicación de 20 likes, genial también. ¿Sabes? Eso no Claro, significa ni que una sea súper buena, ni que otra sea súper mala. Porque si esa que ha tenido 20 likes, ha llegado una persona que gracias a esa publicación te ha conocido y te va a hacer encargos a futuro, ahí lo tienes. claro. Bueno, yo me refería un poco más al hecho de que te comentaba de la publicación que es de las más likeadas, no tanto por el hecho de que me importen como tal los likes. Sí, antes, te voy a ser sincero, antes sí me preocupaba demasiado. Justo al inicio, cuando eh, comenzaba recién con la cuenta, era como no tienen apoyo, nadie los ve. Y actualmente, como tú dices, es como no le doy tanta importancia porque como tú lo mencionas, Instagram a los que más premias son a los que son influencers, a los que hacen reels, por ejemplo, Claro. sí, a los influencers más populares. Yo iba un poco más enfocado en el hecho de decir, hasta 131 personas les gustó esto cuando a mí era como algo, el primer dibujo que hice totalmente digital, era algo como que yo estaba muy inseguro. Entonces, más que decir así de que, wow, le fue súper bien, fue más que nada el hecho de que a tantas personas le gustara, fue como que me inspiró y dijo, ok, vas por buen camino. Más que nada lo tomé así, el hecho de que a tantas personas les gustara la primera cosa que yo hacía totalmente a digital, que no se viera mal o que no reaccionaran de manera negativa, fue como un cierto apoyo moral Mm. para mí inconscientemente. Pero sí, lo que tú mencionas es muy importante del hecho de que, por ejemplo, si una publicación le llega a 20 personas y otra a 60, bueno, a la de 20 le llegó por lo menos a las 20 personas que siempre están ahí apoyando, que siempre están Claro. ahí constantemente dándote apoyo y que te van a apoyar eh, si tú sigues haciendo lo que te gusta o haciendo otra cosa. Porque hay personas, y eso es algo muy interesante, a mí las redes sociales, por eso es como que más que obsesionarme, me interesa mucho cómo funcionan, me llama demasiado la atención, no por querer pegar en redes sociales o por querer ganar fama de ellas, no, realmente eso me da igual, pero me interesa demasiado el cómo funcionan sus algoritmos, el cómo es que pueden influir demasiado en lo que piensas o opinas tú como persona y el cómo es que actualmente hay personas que pueden vivir de ello. No sé, se me hace un tema muy interesante de analizar a profundidad y y de entender un poco cómo funciona todo eso. Que de por sí yo soy una persona a la que le interesa mucho conocer cómo funciona el mundo. Y cualquier cosa del mundo que se me haga interesante, me interesa saberla. Por ejemplo, hay muchas personas a las que no les gusta saber de economía, no les gusta saber de inflación, no les gustan los conceptos que se utilizan en economía. Y a mí es algo que me interesa demasiado, porque Mm. finalmente es algo que nos rodea a todos nosotros y es con lo que actualmente funciona para bien o para mal el mundo. Entonces, el conocer
cómo funciona la economía, o en este caso, lo que más concretamente las redes sociales, para mí es algo interesante. Eh, Principalmente por lo que te mencionaba de entender el comportamiento de las personas o la dinámica que existe dentro de los algoritmos de la red. Entonces, pues es eso, más que nada. Sí, sí, o sea, a mí me pasa muy, muy parecido. Además, yo he trabajado profesionalmente de community manager cuando todavía no se sabía muy bien cómo funcionaban las redes sociales y lo que te digo yo de pillarles el mood y demás. Y lo complicado del asunto es que hoy funcionan de una manera y mañana van a funcionar de otra. Y entonces, y te sale una red social totalmente nueva como TikTok que tiene o muchos haters o muchos lovers. Entonces, tienes que entender más o menos de qué va el rollo y que al final una red social, ya bien sea Instagram, YouTube, Facebook, Twitch, lo que sea, no deja de ser una herramienta al uso del usuario, o sea, de la persona, y que es la persona el que le da al final el uso. Yo siempre pongo la comparación de que es como un cuchillo. Un cuchillo sirve para matar a una persona, pero también sirve para operarla. Entonces, Claro, claro, el cuchillo no es ni malo ni bueno de por sí. Lo que es malo o bueno es la persona y el uso que le da. claro, y esto se podría aplicar lo que tú mencionas para todo en la vida. O sea, Claro, es algo que yo lucho mucho de que nada es bueno ni malo. Simplemente es algo que puede ser usado de una manera u otra. Por ejemplo, no lo sé, muchas personas satanizan la comida chatarra. La comida chatarra no es mala, pero tampoco es buena. Es comida que puedes comer para, no sé, darte un gusto, divertirte, pasarla bien con tus amigos, disfrutar de algo nuevo. El problema está cuando la comes en exceso. Y el problema también exactamente, está sí, sí. cuando te quieres dar un gusto, pero dices, no, no voy a comer nada de chatarra y te vas por todo lo saludable. Pero ¿qué pasa? Que dejas de comer, por ejemplo, dejas de ingerir carbohidratos, dejas de ingerir cosas que a la larga te perjudican. Entonces, yo, como tú bien lo mencionas, en el caso de las redes sociales, no son ni buenas ni malas. Depende del usuario, del uso que tú le des como persona. Puede ser para transmitir algo, puede ser simplemente para entretener, puede ser para informar, pero siempre y cuando tú sepas encontrar un equilibrio entre lo que consumes o lo que tú creas para redes sociales, es cuando yo siento que vas a empezar a dominar un poco más a las redes sociales y no que ellas te dominen a ti, que es como tú mencionas que es lo importante. Sí, sí. Si te parece, y enlazando con esto que estamos hablando de las redes sociales, creo que es un buen momento para enseñar cositas de lo que haces. Y voy a poner tu Instagram y lo vamos comentando. Ok, Creo que ya lo estás viendo. sí, Aquí vemos las últimas publicaciones que has hecho. sí. Bueno, aquí tenemos una también En tradicional. manual. Pero Ajá. cuéntanos un poco, ¿cuáles son tus influencias? ¿Con influencias te refieres a por dónde tira Y mi bueno, estilo, entre comillas? qué has visto tú previamente hacer estas cosas? O sea, todos nos influenciamos, yo qué sé. Claro. Pues yo creo que puede ser que tú veas mucho anime o que hayas visto mucho cómic europeo o no sé, ¿sabes? A eso Fíjate me que me refiero. pasa, fíjate que me pasa algo muy curioso, y es que yo inicié dibujando anime, como la mayoría de personas. O sea, y se me hace muy curioso de que le preguntas a un artista de qué fue lo que empezaste a dibujar. Ah, no, pues empecé por el anime. Y hay muchos que se quedan en anime, lo mejoran, o hay otros que tiran por realismo, o otros que hacen sus propias cosas, como por ejemplo en mi caso. Yo empecé dibujando anime no porque me gustara el anime, y de hecho a la fecha no me gusta el anime, no porque lo considere malo, sino porque no es algo que me llame, ¿sabes? De por sí yo no soy mucho de ver series, soy más de películas. Entonces, no sé, no, nunca me ha llamado realmente la atención el anime. Pero bueno, en este caso, mis influencias tienen que ver un poco más con algunas caricaturas, algunas películas, como por ejemplo, digamos, yo no siento que tenga un estilo de dibujo definido. Yo, yo siempre estoy, como te lo comentaba, dando experimentar con todo lo que sea posible, siempre, digamos, manteniéndome al margen de algo que a mí me gusta hacer. O sea, si hay algo con lo que no he experimentado, pero que no me gusta hacer, no lo voy a hacer. Por ejemplo, a mí no me gusta personalmente el realismo. Bueno, sí, el hiperrealismo.
a mí no me gusta, porque siento que es como, y va a sonar feo, no menosprecio a los artistas que hacen hiperrealismo, yo los respeto y finalmente son más de nosotros, vaya, pero no me gusta el resultado final del hiperrealismo porque para eso mejor sacas una foto. Hay personas que hacen una manzana súper realista, pero que al final no la diferencias de una foto, y hay personas que es como que elogian eso, pero para mí el hacer un dibujo o una ilustración en este caso es como que tiene que tener tu esencia, tienen que saber que tú lo has hecho, o como mínimo que se vea diferente a lo que los demás hacen, vaya. Entonces, diría que mis principales influencias son artistas a los que sigo, películas, principalmente diría que actualmente me influencio demasiado por películas como lo son, no sé, los Juegos del Hambre, la saga de Maze Runner, los libros de Maze Runner, eh, un poco películas posapocalípticas, se podría decir, es como mi género de películas actual favorito, de drama y posapocalípticas. Este, y pues eso, principalmente me influencio de lo que serían artistas a los que sigo y las películas que suelo consumir, que como te menciono son normalmente con temáticas posapocalípticas o catastróficas, o inclusive de Marvel o DC Comics. Claro, claro. No sé si a lo mejor ya lo tienes pensado o tal, pero a mí me recuerda mucho a un tipo de ilustración que se termina convirtiendo en animación. O sea, me recuerda mucho, por ejemplo, a la animación que utilizaban para hacer los videoclips de Gorilas, Sí, sí, creo que sí, lo conocerás, sí, eh, y un poco tirando por ahí porque me gusta que desarrolles el personaje con varias posiciones, con varias posturas, con varias expresiones de la cara, que eso es que estás a nada de pasarte a la animación, porque sí, precisamente de hecho, eso es lo que hace la animación. sí, de hecho, o sea, lo que a mí me gustaría en algún momento sería aprender a animar o trabajar un poco en el tema del concept art, que es algo que también me llama mucho la atención, pero más enfocada a lo que es el diseño de personajes en específico. Y es por eso que me gusta, por ejemplo, en esta ilustración de Boyfriend, que es un personaje, no sé si ubicarás el videojuego de Friday Night Funkin'. Es un videojuego casual, sencillo, que apenas se puso de moda, de un chico que es un rapero que se enfrenta en batallas de rap contra otros. No, pues No sé si ubicar. no conocía el videojuego, pero me mola el rollo. O sea, esta ilustración también me mola un montón. Sí, de hecho, esa y la anterior a esa que tengo de un samurái, inicialmente eran sketches, eran bocetos. De hecho, es el mismo boceto, nada más le puse color y cambié el color del liner. Es por eso que se puede llegar a ver algo sucio, pero no sé, a veces también siento que el boceto, muchas veces cuando pasamos un boceto a limpio, el boceto pierde mucha de su identidad, de su de su estructura, de lo que en el momento te enamora del boceto. Y es que no sé si has escuchado hablar a muchos artistas de que, ay, es que el boceto me gustaba cómo quedaba, pero lo pasé a color o lo intenté y ya no me gustó. Y es que lo que pasa es que muchas veces buscamos un perfeccionismo en lo que creamos, en el entintado que quede perfecto, que a veces nos olvidamos de aquello que nos gusta del boceto, que el boceto es como la línea en su máxima expresión, es como el interior de la obra final. Mm. Entonces, en esta Aquí, ilustración, aquí este ajá, estilo de pasar primero o sea, por el lápiz, lo llamamos encajar, ¿no? O sea, es como en el encaje de la figura en las tres dimensiones, si tiene, obviamente todo tiene tres dimensiones, aunque estemos trabajando en dos dimensiones, claro. pero yo fíjate que lo achacaba a que a ti te gustaba así y lo querías incorporar también como parte de tu estilo personal. En cierta manera, sí, pero más lo veo como una especie ¿cómo decirlo?, de desahogo. Si es como algo que me relaja, el poder hacer un sketch y después pasarlo a color, colorearlo, es algo que me relaja, ¿sí? Porque muchas veces yo me estreso al momento de estar entintando un dibujo, ya sea en digital o tradicional, porque no quiero, primero, que pierda la esencia del boceto y no quiero que quede mal el entintado. Digo, en tradicional es un poco más
un poco un drama, porque si te queda mal el intentado, toca volver a hacer el dibujo. En digital por lo menos tienes la ventaja de que es control Z y corriges las partes que no te gustan. Claro, y Pero más aparte que... que con un Ujú. sistema de capas es muy fácil de eliminar una capa, eliminar otra y ya está. Sí, 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 eso también es algo importante o algo que diferencia mucho al trabajo tradicional del digital. Y fíjate que es algo curioso que en un inicio, yo cuando empecé a pintar en digital, yo no sabía utilizar capas, yo lo hacía todo en una misma capa. Y, o Bueno, sea, pues el eso es funcionamiento de básico. las capas es muy simple, pero cuando tú te metes a, por ejemplo, a Photoshop, que ese también fue, no un error, pero sí pude haber empezado por un programa un poco más intuitivo, porque Photoshop es algo complejo al inicio. Una vez que medio, que medio te sabes las opciones que tiene el programa, no es muy complicado realmente. Pero para alguien que no tiene nada de experiencia previa en lo que es ilustración digital, sí considero que hay programas un poco más intuitivos o con menos opciones que te puedan saturar. Entonces, también el problema es que toda la vida nos enseñan el programa de Paint. No sé si a ti también, cuando Sí, ibas, por no sé, supuesto. Sí, sí, claro. Bueno, hay ajá, gente que maneja el Paint que es una locura, ¿eh? claro, también hay personas que lo manejan muy bien, pero aquí a lo que voy es que siempre, cuando tú piensas en dibujo digital, te viene a la mente Paint. Aunque tú ya seas profesional, siempre es como, el Paint es de los programas que te enseñan siempre en la escuela cuando estás pequeño o en tu casa jugando lo descubres. Y cuando a veces no conoces nada de la ilustración, piensas en Paint como, ok, voy a empezar por Paint y después de ahí quién sabe a dónde me mueva. Esa fue mi primera idea, pero después dije, no, yo ya conozco que existe Photoshop, que existe Pen Tool 6. La cosa es que también no sé por dónde empezar. Entonces, yo únicamente de programas para ilustrar digitalmente tenía en mente Paint. Entonces, ese fue un gran error para mí, no tanto porque no conociera Photoshop, sino ya lo conocía, pero aquí a lo que voy es que solo sabía utilizar Paint y yo no sabía nada de las capas. A mí me hablabas de capas, de modos de fusión, del tamaño del lienzo y me confundías. Era como, no, es que yo era de esas personas que creía que el digital era fácil, que era como tradicional pero en una computadora y no, realmente son dos técnicas totalmente diferentes, que sí, llegan al mismo Sí. objetivo, pero el camino el proceso para lograr el mismo objetivo es muy diferente. En ciertas cosas es más fácil el tradicional, pero en ciertas es más fácil el digital. No considero que ninguno sea mejor que otro, o sea, cada uno tiene su chiste, pero sí es un poco, son como dos mundos que al final logran lo mismo, pero son dos Claro, cosas y que en totalmente. muchas ocasiones se pueden juntar. Claro, sí, por ejemplo, lo que mencionábamos al inicio, de tú hacer un dibujo tradicional en una hoja blanca o en un folio sin colorear y luego lo coloreas a digital o viceversa. Puede que hagas el dibujo sin colorear en digital, después lo imprimas y lo colores en tradicional, que es lo que pasa, por ejemplo, con los libros de dibujo para colorear que suelen vender en kioscos, parques, ferias y eso que lo suelen colorear los niños Claro. pequeños. Una cosita que me interesa. Te vi en el vídeo que tenías una fijación, no, lo sé, no sé si lo decías medio en broma, medio en serio, con los ojos, ¿no? Y es que al final un buen dibujante también tiene que saber mucho de anatomía del cuerpo Claro, humano y demás. Y se nota que tú has dibujado partes del cuerpo muchísimo, porque dibujos como esto, que pueden parecer que están un poco como desproporcionado, pero porque a ti te gusta este estilo así un poco como desgarbado, etcétera, la proporción está correctísima. hombre, Y muchas gracias por... eso es algo que hay que valorar, porque por mucho que digas, eh, por ejemplo, hago un monstruo, ¿no? Y le pongo un brazo que le salga del pecho o lo que sea, pero el brazo tiene que tener su proporción con el pecho, con lo que sea, y tiene que tener todo un sentido, porque en el momento de que intentes hacer algo donde todo guarde una cierta proporción, pero por ejemplo, este brazo, en vez de colocarle que le salga del hombro, le puedes colocar un poquito más abajo y el juego del codo ya no le hagas tan correcto como lo haces aquí,
tenemos un problema y es cuando la ilustración deja de funcionar. Pero en tu caso, la ilustración funciona por todos lados. O sea, es difícil, sobre todo en estos trabajos que ya se ve que están como más maduros, encontrarte fallos, por eso. Sí, no, de hecho, algo que a mí me sirve mucho y es un consejo que muchos otros artistas ya mucho más grandes dan es las referencias. Las referencias son tus amigas, no te sueltes de ella. O sea, no es calcar, es entender. Por ejemplo, lo que yo hago muchas veces es que en este caso de la ilustración de Katniss de los Juegos del Hambre, con el arco apuntando, es una referencia que yo tomé de una foto real de alguien apuntando en la misma pose. La puse como referencia e intenté entender, no copiar, sino entender e imaginarme tridimensionalmente cómo es que funcionaba la pose. Es lo que muchas veces hago, que, que intento imaginar primero la pose que quiero. Después intento buscar una referencia. Si no hay una referencia en internet que pueda utilizar, me saco fotos a mí mismo en esa pose para, como tú dices, comprender la anatomía y poder plasmarla en el dibujo. Claro, hay veces que no sigo al pie de la letra la anatomía de la referencia o de la foto que estoy utilizando. O sea, no pongo los detalles de los músculos totalmente exactos o cosas así, pero porque me gusta a veces desproporcionar algunas cosas a propósito o exagerar algunos rasgos, como por ejemplo, aquí, bueno, en esta ilustración no se ve, pero hay algunas donde les exagero demasiado las orejas a los personajes o las manos las hago muy grandes, muy pequeñas. Por ejemplo, en esta que está aquí arriba, no, bueno, esa también podría funcionar, ¿Cuál? la, la que está acá, la de, esa, por ejemplo, me gusta mucho por, porque el line art me gustó demasiado, ¿no? Pero, por ejemplo, en esta, si te das cuenta, la oreja no tiene una forma real, relativamente hablando, ¿no? Pero a mí me gusta cartonizarla en un sentido que se vea real, pero que tú sabes que no es real, ¿sí? O sea, Claro, me pero gusta a veces. la oreja, en este caso, está en consonancia con la barba, que tampoco, o sea, es una barba como acartonada, pero que funciona muy bien precisamente por todo el conjunto, ¿no? O sea, el conjunto de la nariz, de las cejas también. La gente no suele tener unas cejas así, pero exactamente, o sea, esto es un rollo cartoon, pero que parte de conceptos básicos de anatomía, en la cual sabes que los ojos tienen que estar a la misma altura uno de otro, que es un hombre que está en una posición de tres cuartos, que también es una posición que a mí me encanta, ¿sabes? Que, o sea, en retratos el tres cuartos es lo mejor que puede hacer la gente, porque si te pilla de frente, nos quedamos todos con una cara de pan, como llamo yo, que queda una veces hasta ridículo, pero el tres cuartos, así un poquito giradito, pues siempre está quedando como más atractivo y da más información al que está mirando la fotografía o el dibujo o el cuadro, lo que sea. Sí, porque también el ¿Ves? problema de Me muchas encanta, ¿ves? personas Aquí tú has hecho un estudio de personaje, de cómo funcionaría de frente, de tres cuartos y de perfil, que en el fondo tú cuando tienes un personaje, por ejemplo, para cómic, es lo primero que tienes que hacer. Si el personaje te funciona en todo esto, porque a lo mejor te funciona en dos y en uno no te funciona. Sí, claro, y es lo que muchas veces también me ha pasado, de que veo un personaje, hago un personaje de frente y me gusta cómo se ve. Lo hago tres cuartos, me gusta cómo se ve, pero lo hago de perfil y no me gusta cómo se ve. Y digo, esto no funciona. Y ahí es cuando empiezo nuevamente a hacer los cambios, ¿sí? O sea, yo por lo general también por eso no suelo publicar demasiado en redes sociales o así, porque a mí me gusta de que mi trabajo no quede perfecto. O sea, también entiendo que estoy aprendiendo, que estoy aún en una etapa no principiante, pero tampoco avanzada. Entonces, lo que a mí me gusta hacer es hacer el boceto, veo que funciona, veo que no, lo intento cambiar, lo que funciona lo dejo, lo que no lo desecho y lo cambio y lo modifico acorde también a lo que yo estoy buscando, ¿sí? O sea, también no voy a modificar una idea entera nada más porque algo ya no funcionó, sino la cosa es ir viendo qué funciona en el boceto para que después al momento de entintar
o de colorear, ya no te cueste tanto trabajo, ya no tengas más bien que ver esos errores. Y es que, por ejemplo, no sé si has escuchado, bueno, imagino que sí, de que muchas veces terminas un dibujo y volteas el lienzo o le pones un espejo y está totalmente desproporcionado por el otro lado. Entonces, uno de los mejores ejercicios que uno como artista, tanto digital como tradicional, puede hacer es, bueno, en digital sería más específicamente voltear el lienzo antes de que empieces a entintar el boceto o que empieces a colorearlo, porque así te vas a dar cuenta de los fallos que tiene anatómicamente hablando el dibujo y vas a poder corregirlo. Que muchas personas no giran el lienzo precisamente por eso, porque les da miedo ver aquellos fallos que pueda tener el dibujo, la ilustración en este caso, vaya. Ujú. Bueno, y luego te atreves con locuras como esta. O sea, a mí esto me parece una pasada. Yo en su día intenté dibujar un Transformer y es de las cosas más complicadas porque claro, tienes que traducir el lenguaje de una anatomía humana a una anatomía de eso, de un robot, y pues eso, con ruedas, con partes metálicas. ¿Y cómo te dio por dibujar este? ¿Fue Bueno, a nivel de me voy a retar o ya tenías varias referencias? diría que un poco de ambas y aparte una tercera. Para empezar, a mí me encantan los Transformers, o sea, son de las cosas que más me gustan en, en todo el mundo. Es como una de mis franquicias favoritas. Y más específicamente, el diseño de este personaje, Bumblebee, siempre me había llamado la atención en las películas de Michael Bay. Bueno, en las películas de Transformers live action, ¿no? Eh, y pues siempre desde pequeño me había gustado dibujarlo y, y pues eso, ya tenía, digamos, un poco de experiencia previa dibujándolo, pero un día simplemente estaba aburrido, no tenía nada, no tenía ideas para dibujar. eh, Escogí una foto de él donde está peleando con otro Transformer, que es más o menos la pose que tiene, y aparte busqué otra referencia de una persona que estuviera en esta pose, y dije, pues voy a intentar dibujarlo con la mayor fidelidad posible al diseño original, pero sin intentar ser muy perfeccionista en el sentido de que quede exactamente igual, ¿sí? Y bueno, en este caso tú mencionas que a muchas personas, o que a ti, por ejemplo, se te dificultaría a lo mejor dibujar un Transformer por lo que mencionas de transformar la anatomía humana en anatomía robótica. Pero en este caso, para mí, es al revés. Es más fácil dibujar un Transformer a dibujar una persona, porque, no sé, un ejercicio que a mí me ha servido mucho y que yo le recomendaría a la gente es que si les gusta dibujar mechas, no solamente Transformers, sino cualquier otro mecha con estilo humanoide, háganlo, porque eso les va a ayudar a después eh, traspasarlo un poco a lo que sería la anatomía humana. ¿Por qué? Porque con un mecha, como no es real, como no tiene huesos, no ubicas un mecha en la vida real. Si tú dibujas un mecha, vas a poder experimentar mucho con lo que son el tema proporciones, un poco anatomía, pero en un robot. Entonces, el hecho de poder a mí trabajar o dibujar un robot humanoide me ha ayudado mucho a comprender varias partes de la anatomía humana. Por ejemplo, los hombros, lo que es el torso, lo que son las piernas. El dibujar, por ejemplo, este personaje Bumblebee me ha ayudado demasiado a comprender cómo funciona en parte la anatomía humana, porque estos robots al final no dejan de estar basados en lo que son humanos con aspecto robótico. Entonces, no sé, un ejercicio que yo recomiendo bueno, no he recomendado a nadie, pero me gustaría recomendar, es que si no saben un poco cómo empezar uh, por la anatomía humana o les da miedo, inicien con dibujando robots humanoides, ¿sí? Porque ahí pueden exagerar y pueden experimentar un poco con el tema de la anatomía, porque al final, si un robot te queda mal, pues no hay mucho problema porque es un robot, ¿sí? No es un humano finalmente. Más que nada como práctica lo recomiendo. Pero Uh -huh. Y luego vemos, pues eso, que ha sido, o sea, estos ya son ilustraciones más más antiguas. antiguas. Como no le has dado bastante a los Pokémon, que esto también yo creo que todos en algún momento, los que nos hemos dedicado a la ilustración, empezamos con Pokémon porque son unos diseños a cada cual más extraordinario, ¿no? De cuando, o que aquí les das también
tu toque, también un poco dibujo animado. Sí, sí, Y, sí. o Star Wars, o sea, es que, vamos, que me encanta que seas tan friki como yo, porque es que yo creo que todo lo que es ciencia ficción o animación o lo que sea, es el caldo de cultivo para fomentar nuestra creatividad de adultos. Sí, claro, y es muchas veces, bueno, no es algo que me moleste, pero sí es algo como que no termino de entender porque muchas personas no satanizan, pero ven mal el hecho de que a ti te guste, por ejemplo, algo así como un superhéroe. Digo, actualmente no está mal visto, pero sí que es cierto que hay personas que ven como que, ah, es que a ti te gusta Star Wars, eres como rarito, como por qué te gusta eso y no otro tipo de cosas, o por qué te gusta, no sé, Pokémon es para niños, o no sé, eh, Marvel es para niños, los superhéroes son para niños, y es como, no, o sea, eh, eh, los superhéroes pueden ser para el público que le gusten, ¿no? Y como tú lo mencionabas, son buenos al momento de, por ejemplo, crear cosas nuevas, porque como tú bien lo mencionabas, todos partimos de algo, y como lo escuchaba en entrevistas pasadas que has hecho, no recuerdo quién mencionaba que no somos totalmente originales, y es cierto, nadie es totalmente original, todos partimos de una base, ¿sí? Ni siquiera personas como, por ejemplo, no sé, se me ocurre eh, Albert Einstein. Albert Einstein no era original en lo que hacía con su trabajo. Él partía ya de estudios previos que otros habían hecho, pero él agregaba su conocimiento a ello. Lo mismo pasa en el arte. Un artista no es totalmente original, porque siempre va a partir del trabajo que otros ya han hecho, de inspiraciones que él tiene hacia otros artistas, autores, eh, cualquier persona. Entonces, para mí es muy importante esto que mencionas de tener, digamos, algo, en este caso, algo que te gusta, porque de ahí vas a poder partir a crear después tus propias cosas. Además de que también, no sé, me gusta darle un poco de imaginarme cómo hubiera sido el personaje si, si a mí me hubieran encargado diseñarlo. No sé, es un poco el ejercicio que hago en mi mente o lo que suelo Eso pensar. es fundamental, tío. O sea, sobre todo para un ilustrador que diga, guau, y si el día que igual me puede encargar alguien un Spider-Man, ojo, que hay dibujantes que han llegado a dibujar para Marvel porque interpretaron su propio Spider-Man y dijeron, oye, pues no está mal lo que hace este chaval, ya que lo hace for fun, vamos a meterle en nómina y vamos a hacerle de los nuestros. O sea, Claro, que y no es ninguna locura. Y me gustaría también, me llama mucho la atención esta ilustración porque es así como un poco, pues eso, el joven, ¿no? Un pelín medio revolucionario, medio, no sé. ¿Qué está haciendo este chaval? Cuéntanos. bueno, él es un artista realmente, es Alan Walker, es un DJ y sí, es DJ, productor musical. Eh, es un artista, fue de hecho el primer artista que conocí, porque yo también tengo una historia muy extraña con la música, y es que de pequeño yo no conocía nada de música, pero en resumidas cuentas él fue el primer artista al que empecé a seguir y las primeras canciones que realmente escuché de música popular. Entonces, él llegó en un momento, bueno, sus canciones las conocí en un momento de mi vida que yo realmente, no es que la pasara mal, pero yo empecé, digamos, un poco la transición de dejar de ser un niño a entrar, digamos, en lo que es la llamada pubertad. Entonces, no sé, sus canciones son como algo que recuerdo mucho. Y bueno, en esta ilustración, bueno, Alan Walker lleva una estética, digamos, como mm, como encubierta, como si él quisiera hacerse pasar por un incógnito. Bueno, es la imagen que al menos él intenta vender con su personaje, porque al final no deja de ser un personaje, lejos de su carrera artística y eso. Entonces, dentro de su, digamos, universo, dentro de su mente, dentro de lo que él intenta vender, él es un personaje incógnito, alguien que va siempre encapuchado para que los demás pasen de él, como alguien ajeno a la sociedad. Entonces, esa estética siempre me llamó mucho la atención desde la primera vez que la vi y pues no sé, me intenté hacerle justicia con este dibujo en el cual
está Alan Walker con su estética que es siempre una mascarilla, que bueno, actualmente todos tenemos que ocupar por el tema de la pandemia, pero que él siempre ocupó por lo mismo de intentar ser un incógnito, un encapuchado, alguien ajeno a la sociedad. Y pues siempre va encapuchado con una mascarilla y siempre va por lo general vestido de colores opacos. Entonces, en esta escena específicamente me lo imaginé como si estuviera presenciando un evento que lo marque a él o que estuviera escapando de alguien. No sé si has visto esas escenas de las series o películas donde alguien va corriendo y justamente se gira y termina más o menos en esta posición. Es más o menos la idea que yo tengo en mi mente, que alguien se gira para voltear atrás viendo algo que lo trauma o que no termina de comprender. Entonces, eso es lo que imaginé con esta escena, además de querer hacerle un tributo a uno de mis artistas favoritos. Pues es muy, muy interesante lo que nos cuentas. Y luego, pues está muy chulo, pues, cómo vas haciendo también estos pequeños vídeos. eh, que, bueno, pues eso, que se muestra aquí, pues, lo que yo llamo el proceso de encaje, luego ya el boceto y demás. Y el coloreado, pues, me llamó la atención. O sea, no conocía al cantante que mencionas tú, pero me molaba la estética, ¿sabes? O sea, Sí, aquí ya no, vemos cómo estas ilustraciones ya son más antiguas y se nota, pues eso, toda la evolución que has tenido y que sigues teniendo, obviamente, y hasta que ya, pues eso, consigues hacer cosas que están muy chulas, pues como esto que hemos enseñado al principio. sí, de hecho, este es uno de mis ilustraciones favoritas. Y de hecho, esta es la segunda versión de esta chica, vaya, que, bueno, es un personaje que yo creí que se llama Abigail, pero que en un inicio iba a tener una estética un poco diferente, pero que al final no me gustó el resultado y decidí volver a hacerlo, ¿sí? Entonces, no lo sé, me gusta porque es de una especie de proyecto que tengo en mente, no ahora, sino ya más a futuro, de intentar hacer una historieta o novela gráfica con este personaje y algunos otros que estaré subiendo próximamente. Pero, pues sí, la verdad es que estoy muy contento con el resultado de todo el estudio que he hecho, tanto de color como de composición, como de anatomía, y de otros artistas que me gustan para llegar a este resultado. Entonces, la verdad es que sí estoy contento con cómo ha quedado esta ilustración. Ujú. Bueno, pues aquí tenéis el Instagram, también dejaré el enlace en los detalles del vídeo y ya la entrevista va llegando a su final. No sin antes agradecerte, Alex, que hayas aceptado estar en el canal, formar parte ya de esta familia de artistas que poquito a poco voy construyendo, que me gusta traer mucha variedad. Creo que eres el primero que se dedica más en profundidad al arte digital y eso está bien porque ya habrás visto que hay muchos que se dedican al arte tradicional y, bueno, o tradicional o manual, que al final yo creo que está todo abocado a entenderse y a que lo mejor, yo siempre, mira, tengo aquí lápices, bolis, gomas, siempre las tengo a mano. O sea, siempre para cualquier cosa, no sé si se ven bien, Sí, sí, sí. para hacer cualquier boceto, cualquier historia, siempre viene bien. Y además que, o sea, tú has empezado antes diciendo que no tenías estilo propio. Yo creo que sí, que ya poco a poco le vas construyendo. Otra cosa es que el estilo evolucione, como todo en la vida, que partes de un punto y vas añadiendo cosas, quitando cosas, y eso está muy bien, porque significa que vas aprendiendo, que vas también tus gustos que tienes ahora no tienen por qué haber sido los gustos que tenías hace un tiempo o los gustos que voy a tener mañana. Eso hay que entenderlo también. Y al final, sobre todo lo importante es que tú el día de mañana, cuando
vayas ya a meterte más en profundidad, más, como decimos aquí, a saco en el mundo de la ilustración, vayas a una empresa o vayas a cualquier persona que quiera tener dibujos tuyos o lo que sea, y diciendo, mira, yo soy Alejandro Flores, K33 Draw, y sé hacer esto. Entonces, Sí. ya la gente se hace una idea de, o lo mejor, con algo que a ti ni por asomo se te había pasado por la cabeza, te lo proponen, lo habláis y lo hacéis, porque te parece interesante el proyecto y eso, pues eso está bastante bien porque siempre te está abriendo nuevas oportunidades y nuevas también vías de expansión de tu propia creatividad. Claro, y eso es algo que, por ejemplo, hay que tener mucho en cuenta, de que en el mundo en el que vivimos actualmente no podemos quedarnos con una cosa. O sea, por ejemplo, hay personas que dicen, es que yo soy muy bueno haciendo cómic y nada más me voy a quedar haciendo cómic. Ok, puede que seas el mejor haciendo cómic, pero ¿y si por alguna razón hay alguien mucho mejor que tú haciendo cómic? Van a contratar a ese alguien mejor. Y tú, como solamente eres bueno haciendo cómic, te quedas sin nada. Entonces, no digo que intentemos hacer muchas cosas a la vez, porque eso también no resulta bien, sino más bien intentar diversificarte en cosas que, primero que nada, a ti te gusten y dos, que puedas llevar, digamos, un poco de la mano. Por ejemplo, en el ejemplo que te ponía de si eres alguien que se especializa en cómic, bueno, me especializo, no sé, en cómic de terror, pero también voy a empezar a intentar especializarme en cómic de superhéroes. O voy a intentar también trabajar de concept art, que va un poco de la mano, ¿no? Entonces, es un poco eso, intentar diversificarte sin necesidad también de saturarte, porque también si te saturas de muchas cosas, no va a salir mal. Es como, por ejemplo, las navajas suizas. Las navajas suizas tienen muchas funciones, pero casi ninguna la hacen bien. Entonces, mejor dame un cuchillo que corte, dame un desarmador que realmente sirva y dame una regla que realmente sirva. Pero si puedo tener un cuchillo que a la vez me pueda servir, no sé, por ejemplo, no solamente para cortar carne, sino también para cortar otro tipo de cosas, pues mejor. O sea, la cosa es diversificarte dentro de tu misma área para que puedas tener mayor oportunidad a hacer otras cosas. Y ya, por ejemplo, si no sé, eres músico, pero también te llama el tema de la producción audiovisual, pues podrías también intentarlo, siempre y cuando no descuides precisamente el área en el que ya eres bueno. Entonces, ese es mi consejo, un poco diversificarse en las cosas que uno hace sin descuidar precisamente lo que ya uno tiene relativamente consolidado. Claro, yo creo que ha quedado bastante claro tus palabras y hasta aquí sí que ahora sí que sí llega la entrevista. Espero que hayas estado a gusto, espero que te haya gustado No, yo encantado. La y verdad es que te dejo el nuevamente, último minuto de Gloria para que digas lo que quieras ya. sí, perdón por interrumpirte. Solamente quería agradecerte por la oportunidad, por haberme tomado en cuenta para este proyecto y pues espero que no sea la última vez y pues aquí estamos por cualquier cosa. La verdad es que yo me la pasé muy bien y pues espero que tú también te hayas disfrutado bueno, la hayas pasado bien en estos momentos que estuvimos platicando. Claro. Y ya sabéis, chavales, que si habéis llegado a este punto del vídeo, os quiero un montón. Si os ha gustado, darle un buen like, suscribiros si no lo estáis, no olvidarse de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo, compartir, dejad un comentario bonito que podéis preguntarle cualquier cosa a Alejandro, que si no lo ve él ya se lo transmitiré yo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.